Mobile Center Lab, Ingeniería Microelectrónica. El inductor es muy utilizado para filtrar ruido cuya característica es la alta frecuencia. Aquí tenemos una presentación del inductor y observamos ahora la señal. ¿Cómo es una señal con ruido? Esto es un ejemplo y aquí la pueden ver. Es una señal, en este caso una señal senoidal, la cual vemos que tiene unos pequeños altos y bajos en su misma señal, en la misma forma de la señal. Esto es porque aquí hay dos señales superpuestas. La principal es la señal original, que tiene esta forma senoidal, pero un pequeño ruido es sumado en la señal, lo cual provoca altos y bajos. Supongamos que aquí usted tenga un voltaje pico de 3 voltios y un pequeño ruido que le suma, el cual puede ser de 2 milivoltios. Entonces, ese valor inicial de 3 voltios se le suma a este pequeño voltaje de 2 milivoltios, lo cual aumenta a 3.002 voltios. Y hace este efecto. Luego se invierte el ruido y hace que la señal se vea de esta forma distorsionada. La señal original tendría esta forma. Entonces entra una señal con ruido. Notemos también que esta señal original tiene una determinada frecuencia y el ruido tiene una señal mucho más alta, su frecuencia mucho más alta, que sube y baja, sube y baja. Aquí pasa por el inductor o el circuito que incorpora el inductor del filtrado y sale la señal ya recuperada. Entre las aplicaciones que presenta el inductor, no olvide que solamente aquí estamos mencionando o estamos mostrando el inductor de montaje superficial y ya veremos también otras presentaciones en las siguientes diapositivas. Tenemos la aplicación en las antenas. Cerca de las antenas vamos a encontrar también inductores como parte de los circuitos. También lo vamos a encontrar en los transformadores. De hecho, cuando se utilizan los transformadores son inductores de potencia altos, alto en cuanto a la capacidad de poder conducir la corriente. Luego tenemos también el filtro EMI, que ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores, que es el filtro de interferencia electromagnética. Los filtros EMI tienen diferentes construcciones, diferentes componentes que pueden tener este circuito. No necesariamente van a venir en un solo chip o un solo IC que contenga algunas resistencias y algunos diodos Zener como supresores de voltaje. También puede ser una configuración entre inductores y condensadores, por ejemplo. Luego tenemos también otras aplicaciones en los circuitos BOS y BUS, que son los convertidores de DC-DC que hemos mencionado arriba. También están las bobinas dentro de los parlantes, porque justamente lo que hace es nosotros enviamos una pequeña corriente sobre las bobinas dentro de los parlantes, creando un campo magnético. Este campo magnético hace mover el tambor del parlante, ejerciendo presión sobre el aire y de esta manera, en consecuencia, un sonido, lo cual lo percibimos como diferentes notas a diferentes frecuencias. También está presente la bobina en los conmutadores relay, los cuales son utilizados cuando se tiene, por ejemplo, una pequeña señal de 5 voltios y se desea simplemente abrir y cerrar un interruptor, el cual tiene una línea de corriente alterna, que es peligroso que choque con la corriente directa. Entonces, quieres separar estas dos etapas, utilizas un conmutador relay. Luego tienes el vibrador móvil. Los equipos o dispositivos móviles, como los smartphones, tienen estos vibradores que al momento que te realizan una llamada, genera una vibración producto de que tiene un pequeño motor y este motor tiene una pequeña masa. Esta masa no es totalmente circular o en forma de un disco simétrico, sino que más bien es como a un pequeño disco le retiras una pequeña masa y creas un momento de inercia generando la vibración.
También están los electroimanes en el campo de la industria, bobinas grandes que generan un campo electromagnético mucho más grande. Vemos que tiene muchísimas más también aplicaciones, pero estas son las principales que podemos encontrar directamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un filtro paso bajo. Este filtro paso bajo está formado por un condensador y un inductor. Aquí tenemos la señal que va a ingresar y por acá la señal de salida ya filtrada. Si nosotros invertimos y este inductor ahora pasa abajo y el condensador pasa arriba, se llamaría filtro paso alto. El filtro paso bajo es conocido porque deja pasar frecuencias bajas y las frecuencias más altas las atenúa o reduce su voltaje, dicho de otra forma. También reduce su ganancia, se podría decir. Hay diferentes formas de referirse a esto. En el caso del filtro paso alto, va a dejar pasar frecuencias altas y las bajas frecuencias las va a rechazar o las va a atenuar. Como hemos mencionado aquí, si intercambiamos el orden, simplemente cambiaríamos el tipo de filtro. Y hay otro que se llama también filtro paso banda. En este caso es un filtro que rechaza frecuencias bajas y frecuencias altas, dejando pasar unas frecuencias intermedias. Con esto hemos finalizado esta breve introducción y ya vamos a abarcar, como hemos mencionado, principalmente desde un punto de vista de la creación de un campo magnético del inductor y desde un punto de vista en donde se induce un voltaje. Estas dos formas de verlo trabajar el inductor son realmente muy interesantes y es de lo que se trata en este capítulo.